Continuamos en CAE la Noche, la principal revista en materia de análisis económico y financiero con que cuenta República Dominicana. Y como dijimos en la parte introductoria, el proyecto de ley o el anteproyecto de ley de responsabilidad fiscal que fue depositado por el ministro de Hacienda ante el Congreso Nacional es un tema interesante y es un tema que debe llevarse a discusión en términos públicos. No es que yo esté en desacuerdo con una ley de responsabilidad fiscal, antes por el contrario, la entiendo necesaria, pero entiendo también que es un instrumento legal complementario a un pacto fiscal, fiscal que implique una reforma fiscal integral, tal y como está establecido en la Estrategia Nacional de Desarrollo. Y lo digo porque primero hay que establecer cuáles son los límites de ese pacto fiscal, qué va a pasar con el gasto y su calidad, qué va a pasar con los ingresos tributarios, cuáles van a ser el déficit o el balance, cómo se va a cubrir dicho balance como parte de una estrategia integral en materia fiscal, qué va a pasar con la deuda pública, cómo se va a ir manejando. Y lo digo porque podría malentenderse el comentario en el sentido de que yo digo que no es que no se discuta el tema de la responsabilidad fiscal, sino que el mismo tiene que estar atado a un nuevo pacto respecto de la fiscalidad, porque sería como ponernos la correa primero que el pantalón. Y lo digo porque el cuerpo socioeconómico y estructural de nuestra economía sería como el pacto fiscal, y la correa sería la ley de responsabilidad fiscal, que nos ajustaría y que nos diría, miren, aquí es que hay que ajustar la correa para que el pantalón quede más ajustado a las necesidades de crecimiento y desarrollo económico que tiene el país. Digo esto para que no se malinterprete mi criterio respecto del tema. Es necesario, quizás este es un momento complejo para discutirlo, porque estamos prácticamente a menos de un año de unas elecciones presidenciales, pero sí es bueno ponerla sobre el tapete y ojalá se pueda poner también en voz de los candidatos que digan, bueno, yo me comprometo con una serie de temas vinculados a la responsabilidad social, o yo me comprometo a un pacto fiscal que implique un paquete tributario de este tamaño, pero que también se mejore por el lado del gasto la calidad, reduciendo algunos elementos, digamos, específicos como subsidio al sector eléctrico y otros temas. Bueno, eso sería importante entonces ponerlo en el debate político, en el debate sobre todo de los presidenciables del país. Pero digo todo esto porque estoy viendo muchas noticias vinculadas a la deuda pública, vinculadas al hecho de que se está gastando mucho, y yo parece como que no estoy entendiendo a algunos editores económicos. Y digo que no estoy entendiendo a algunos editores económicos porque el que ha seguido la estrategia macroeconómica que ha tenido el Banco Central junto con el Ministerio de Hacienda, que ha implicado ahora que el Banco Central recientemente haya buscado 94.000 millones o autorizado el uso de 94.000 millones de pesos vía 34.000 millones de el encaje legal que fueron liberados, equivalente al 2% de esa medida que deben de tener los bancos, ¿verdad?, depositados, y en el caso de las facilidades de liquidez por 60.000 millones de pesos que otorgó el Banco Central, esos 94.000 millones de pesos van dirigidos a empresas o a sectores productivos y hogares para que puedan refinanciar sus actividades y poder, digamos que impulsar vía consumo doméstico el crecimiento económico. Digo esto porque de verdad la llegada del COVID cambió completamente el tema de la deuda pública, no solo para República Dominicana, sino a nivel mundial. Hay países como Japón que tienen una deuda respecto del PIB de 250%. Los países europeos están por encima del 100%, ni hablar Estados Unidos. Y la mayoría de los países latinoamericanos también están en niveles de deuda pública muy por encima de lo que han estado históricamente. Entonces hay que ir viendo la realidad en un mundo donde hay un decoupling,
una fragmentación económica global, donde los tambores de guerra cada día suenan más fuerte en el día de ayer, con la explosión o con el sabotaje a una presa en Ucrania que ha encendido las alarmas de una inminente, ampliación o amplificación del estado de guerra en que se está librando en ese territorio, y el hecho de que la OPEP haya anunciado, Arabia Saudita, recortar en 1 millón de barriles diarios la producción petrolera, y aún así, hoy el barril de petróleo está ligeramente por debajo de los $70, porque lo que se prevé es que el crecimiento económico global se reduzca. Hoy hay una actualización del Banco Mundial que establece que hay una mayor debilidad en la economía global. Entonces, como que estoy viendo que están publicando noticias como que no están tomando en cuenta la realidad del mundo, primero desde la pandemia y segundo luego de la invasión rusa a Ucrania y todo este vendaval inflacionario que era la principal preocupación de los bancos centrales, ya comienza a tener otras preocupaciones ya más vinculadas a una potencial deflación o recesión en los países de la eurozona. Pero vamos a ver a qué es que me estoy refiriendo. Vamos a ver la primera gráfica, señor director. Yo vi esto en el periódico hoy. Abril, la deuda pública es de 60.7% del Producto Interno Bruto. Bueno, pero cuando la pandemia estuvo por encima de eso y se ha venido reduciendo. Y esa es la deuda pública consolidada, que es la deuda del sector público no financiero, más la deuda del Banco Central, producto del salvamento bancario y de la crisis macrofinanciera del año 2003. Bueno, pero ahí se están poniendo elementos que de alguna manera es cierto, pero el país ha estado creciendo y esa relación se ha ido reduciendo y el 60.7% de la deuda es la deuda consolidada, no la deuda del sector público no financiero. Entonces, digo todo esto porque hay como un relato, como que no está siendo conteste con la realidad. El hecho de que, vamos al piso, señor director, el hecho de que el Banco Central haya tomado medidas de incentivo a la economía y de que prácticamente lo que estamos viendo es que el gasto de capital, si bien es cierto que se ha acelerado, todavía está muy por debajo de lo que ha sido su trayectoria en términos históricos, a pesar del esfuerzo que se está haciendo a través del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, otorgando los códigos SNIP para que estén en el sistema financiero del Estado, en el CIGEF. Entonces, hay que ver qué es lo que está pasando en el mundo, con una economía muy debilitada. Y después del año 2020, la regla de oro en términos fiscales no pudo cumplirse, pero no pudo cumplirse no porque el gobierno no quería, fue porque las condiciones dadas por la pandemia, primero para buscar los recursos de las vacunas y después las ayudas que se dio con todos estos programas, fase 1, fase 2, quédate en casa para ti, que la nueva administración, que es la administración del presidente Abinader, tuvo que continuar. Y después ver cuando el mercado laboral comenzó a reaccionar y el crecimiento del año 2021, y después vino esta crisis inflacionaria luego de la invasión rusa a Ucrania, que hubo que buscar ingentes recursos para subsidiar la tarifa eléctrica, el combustible y materias primas vinculadas a la industria alimentaria. Entonces, ojo, hay un tema estructural que más que establecer reglas fiscales, hay que primero resolver el tema estructural. A pesar del esfuerzo y del aumento, ligero en la presión tributaria, hay problemas serios por el lado del ingreso. Es necesario comenzar a hablar ya de una reforma fiscal integral de cara al futuro. Entonces aquí no podemos seguir
nos vamos, el gasto, el Estado. Oye, pero que aquí lo que pasó el año pasado, ese crecimiento económico de 4.9%, hubiese sido imposible sin los subsidios del Estado. Imposible. Y más el mantenimiento de la paz social y la convivencia pacífica. Pero aquí hay gente como que no le está dando valor a eso. Entonces vamos a ver, la fiesta llevémosla en paz. Vamos a ver qué hacemos dada la coyuntura. Pero no todo lo público es malo, ni todo lo privado es bueno, ni viceversa, porque son elementos que tienen que trabajar de manera complementaria para apoyar el desarrollo económico del país de cara al futuro. Y estoy oyendo unos discursos que de verdad no me gustan. Vamos a seguir, señor director, con la próxima lámina. Miren que hablaba del tema de las reglas fiscales. Usualmente, las reglas fiscales también tienen sus ventajas y desventajas dependiendo de cuál regla fiscal tomes. No puedes tomar todas las reglas fiscales, tienes que tomar una, máximo dos, y ver y enfrentar, digamos, los resultados de la misma. Usualmente se toma el tema del balance estructural. ¿Cuáles son las ventajas? Que están vinculados con la sostenibilidad fiscal, que presenta una función más estabilizadora. Eso quiere decir que en momentos de expansión económica puede ser, digamos, más ortodoxa, y en momentos de debilidad o de crisis puede ser más flexible, actuando de manera contracíclica. En el caso de las desventajas es que hay mayor dificultad de control y monitoreo por las complejidades metodológicas que tiene. Pero ahí están todos. Solamente tomé las ventajas y desventajas del balance estructural, que de alguna manera es uno de los elementos que se estaría utilizando en este anteproyecto de ley de responsabilidad fiscal. Vamos a ver, señor director, digamos, los tipos de regla en el mundo y el número de países que poseen cada tipo de regla por año. Y aquí estamos viendo que la regla que mayor cantidad de países utiliza es la regla fiscal de balance, y seguido por la regla fiscal de deuda, la de gasto y la de ingresos, pero fundamentalmente la de balance porque tiene que ver con la visión de largo plazo de la sostenibilidad fiscal. Entonces, quiero poner esto en el programa porque es necesaria una discusión más amplia antes de tomar este tipo de decisiones. No sé si eso, vamos al piso, señor director, no sé si eso es parte de una estrategia del gobierno, que a lo mejor la es, porque yo lo desconozco, vamos a poner esto un poco para señalizar a los acreedores de República Dominicana, nosotros que tenemos que todavía colocar bonos que están establecidos y autorizados en el presupuesto, y luego ya en el año 2024 hablar derechamente de un pacto fiscal o un paquete tributario que ya esté definido o preacordado. A lo mejor es una estrategia gubernamental que desconozco, pero aún así es necesaria una discusión más amplia sobre el tema, porque como dije, aquí hasta el año 2019 se estuvo cumpliendo la regla de oro. El gobierno con los ingresos fiscales tenía que cubrir el gasto corriente, y el gasto de capital o las inversiones de infraestructura pública sí se podía buscar financiamiento tanto interno como externo para desarrollar esas obras de infraestructura. Cuando uno ve históricamente el gasto de capital se parecía mucho al déficit fiscal. Entonces era porque había esta regla de oro que se estuvo cumpliendo hasta que se pudo cumplir, porque en el 2020 no solo República Dominicana, ningún país del mundo, en la actualidad prácticamente ningún país del mundo está en capacidad de cumplir reglas fiscales por la situación que está pasando. Porque repito, ahora con todo este
desbordamiento de la geopolítica y esta fragmentación económica global, los países no están teniendo los resultados propios de espacios o trayectorias económicas de tiempos de paz. Entonces todo eso debemos ponerlos sobre el tapete, todos esos elementos, y generar una discusión en términos técnicos, pero también en términos democráticos, donde la ciudadanía se informe y pueda participar también en este tipo de temas, porque la economía dominicana, repito, históricamente ha tenido una presión tributaria relativamente baja y un gasto público con relación al PIB también relativamente bajo. Entonces, vamos a ver el tema estructural primero o de manera conjunta con esa ley. Podemos discutir la ley, porque la ley también de alguna manera implica hablar de una ley de reforma fiscal integral. Esta ley de responsabilidad fiscal también es parte de la Estrategia Nacional de Desarrollo, que se aprobó en el 2010 y va hasta el año 2030, y que prácticamente se ha cumplido muy poco de la misma, pero por lo menos definía un camino de sostenibilidad fiscal para cubrir las necesidades del Estado y de apoyar todas las estructuras en materia de desarrollo económico y social del país. Entonces quería traer esto porque estoy viendo que se está hablando mucho de deuda, que hay que hablar, que se está hablando mucho de que hay que cortar, de que hay mucho gasto, pero a veces hay que ponerle en el contexto económico del país y del mundo, porque de verdad que yo no sé, parece que hay algunos amigos que como que están viviendo en un mundo que hoy no existe, no solo por la pandemia, sino por lo que pasó y lo que sigue sucediendo luego de la invasión rusa a Ucrania. Entonces yo puedo entender que estas figuras legales y económicas de sostenibilidad fiscal son importantísimas. No quiero quitarle la importancia, son importantísimas, pero a lo mejor es bueno generar una discusión previa donde se toquen todas las aristas del tema, y luego del proceso electoral y luego de que haya cierta estabilidad geopolítica y económica, entonces sí se puedan aprobar tanto una reforma fiscal integral como una ley de responsabilidad fiscal. Vamos a la pausa y seguimos aquí en CAE la Noche.